¿Qué sucede cuando una película no solo cumple con las expectativas, sino que supera todas las barreras y se convierte en un referente? El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola y estrenada en 1972, no solo fue un éxito en taquilla, sino que rápidamente se ganó el respeto de la crítica y se consolidó como una de las mejores películas de todos los tiempos. Desde su estreno, la película cautivó al público con su mezcla de violencia, drama y una narrativa que exploraba la complejidad de la familia Corleone, liderada por el imponente Don Vito Corleone, Marlon Brando. El Padrino fue un éxito de taquilla, alcanzando casi $250 millones a nivel mundial, una cifra impresionante para la época. La crítica especializada quedó impresionada con la manera en que Coppola adaptó la novela de Mario Puzo, capturando tanto la brutalidad como la humanidad de la vida dentro de una organización criminal. Uno de los aspectos más aclamados fue la actuación de Marlon Brando, quien no solo dio vida a Don Vito, sino que definió al personaje para siempre. Su voz grave y su característico tono cautivaron tanto a los críticos como al público. Además, Al Pacino, en el papel de Michael Corleone, recibió elogios por su interpretación de un personaje en constante evolución, que pasa de ser un joven inocente a un despiadado jefe de la mafia. La química entre los actores principales y secundarios fue tan poderosa que incluso hoy sigue siendo un ejemplo de casting perfecto. La narrativa profunda y la atención al detalle lograron un nivel de autenticidad que pocas películas de gángsters habían alcanzado antes. La escena de la boda, el tiroteo en el restaurante y el famoso monólogo de Brando "le haré una oferta que no podrá rechazar" se han convertido en escenas memorables del cine, grabadas en la mente de millones de espectadores. Sin embargo, no todo fueron elogios. Algunos críticos y miembros de la comunidad italoamericana se mostraron preocupados por la representación de los italoamericanos en la película, temiendo que perpetuara estereotipos negativos sobre su cultura. A pesar de estas críticas, El Padrino logró trascender las controversias y, con el tiempo, fue reconocida como una obra maestra. La combinación de actuaciones excepcionales, un guión magistral y la visión artística de Coppola hicieron que El Padrino fuera mucho más que una película de mafiosos, es un análisis profundo sobre la familia, el poder y la lealtad. ¿Cuál es tu escena favorita de este clásico y por qué crees que se ha mantenido vigente después de tanto tiempo?